nuestra siguiente ponencia tenemos el honor de presentarles a la doctora Silvia Ortega Salazar. Su carrera profesional y experiencia laboral incluyen cargos como académica en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, también fue directora general de Asuntos Internacionales y Becas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, directora general del Colegio de Bachilleres, es egresada de la Universidad Autónoma Nacional de México con especialidades en el extranjero. Realizó el doctorado en Población y Desarrollo en la Universidad de Texas Austin. Además, ha dado cientos de conferencias y publicado más de 50 artículos en prestigiosas revistas como El Cotidiano, Universidad Futura, Revista de Comercio Exterior, Educación 2001, Demografía y Economía y Revista Mexicana de Sociología. Queda entonces con ustedes la doctora Silvia Ortega Salazar. Es un gran honor estar frente a ustedes en esta pantalla en el marco del primer Foro Cooperación para el Desarrollo Educativo en México, Centroamérica y el Caribe después del COVID-19. Yo quiero contribuir a este evento con una presentación que en realidad veníamos trabajando con algunos colegas en el CONALEP desde 2019. Es una idea que tiene vigencia, yo creo que tiene más vigencia después del COVID que cuando la estuvimos preparando, y por eso me parece que contribuye al desarrollo de los temas relevantes de nuestra agenda, particularmente para el Triángulo Norte de Centroamérica, pero evidentemente para este fenómeno nuevo, en realidad nuevo o que tiene nuevas dimensiones, que es la migración. México no es ni mucho menos ajeno a la migración, tiene la frontera más activa en el mundo, pero desde hace unos años los rasgos de la población migrante, el destino de los flujos migratorios y la composición, sobre todo, de los mismos ha venido cambiando de una manera que no tiene regreso. Vamos a referirnos a esto de las poblaciones vulnerables. México, como saben, tiene uno de los sistemas educativos más excluyentes del mundo y particularmente sus poblaciones vulnerables han venido siendo afectadas no solo por la falta de acceso, sino porque cuando acceden a la educación, como diría Cecilia Braslavsky, están incluidos, pero en realidad excluidos. Vamos a caracterizar a los migrantes internos y externos. Vamos a hablar de los rasgos principales de una subpoblación de ese conjunto de migrantes internos e internacionales que está integrada por la población indígena, que tiene muy poco, bajo porcentaje inscrito en la educación media superior, que consideramos el umbral para integrarse a un aprendizaje a lo largo de la vida mientras se trabaja. Hablemos de los bajos logros, hablaremos de las muy escasas oportunidades laborales y vamos a concluir con una idea que yo creo que es la idea fuerza más relevante. Nada de esto era sostenible antes de la pandemia y antes del 2019. Por eso, tanto en materia de política migratoria como en política educativa, de manera muy destacada, se optó por cambiar radicalmente el sistema, cambiar hacia la nueva escuela mexicana, o como nos gusta decir en CONALEP, a la nueva escuela técnica mexicana, con el fin justamente
de incluir a las poblaciones que habíamos sistemáticamente excluido de la escuela y de los beneficios del desarrollo un poco más equilibrado y armónico al que se aspira ahora por el sureste, el sur de nuestro país y que tantos años ha estado abandonado. Bueno, la migración, no siendo un fenómeno novedoso, se atiende en México por el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y tiene un entramado que incluye 22 grupos beta distribuidos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Justo la mayor parte de estos grupos beta actúan en la región que nos interesa en esta presentación. Estos grupos están configurados por servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y su objetivo es proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes internos, internacionales, sobre sus derechos. Hacen rescate y salvamento y prestan todo tipo de ayuda en paralelo a la supervisión que de los derechos humanos de los migrantes hace la Comisión Nacional en el marco de la Ley de Migración aprobada por la Cámara Baja en el 2011. Pero todo este entramado y toda esta organización institucional había ya quedado rebasada. Antes de la pandemia, como vemos, las cifras del 2017 que están consignadas en el lado izquierdo de esta lámina ya no tienen nada que ver con las que se registraron en 2019. Tenemos nada menos que 151.547.000 migrantes que vienen de este triángulo norte de América Central y que están integrados por un flujo no solo numeroso, pero en donde hay niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados. Solo para darles una idea, en abril de 2018 se registraron solamente en ese mes 2.596 casos de retornados, mientras que en 2019 fueron 6.842. Es decir, un crecimiento de más de 300% en el mismo mes, en abril de 2019 de 2020 respecto de 2019. Fundamentalmente, estos niños, niñas y adolescentes, como vemos en la tabla que sigue, constituyen el componente de mayor peso. No era así, como se puede ver para las cifras de 2016, 17 y 18, pero ya para el 19 uno empieza a ver, aunque no están los totales allí porque todavía no se liberan esas cifras, pero uno empieza a ver que los migrantes no acompañados de 12 a 17 años son la corriente de mayor crecimiento y la más nutrida. Ahora hablemos de uno de los componentes de este flujo. Son los niños, niñas, adolescentes, migrantes de 12 a 17 indígenas. Como sabemos, y se consignan unos cuantos datos en esta lámina sobre los indígenas en México, esta ha sido la población más excluida, particularmente los pueblos maya de la península y obviamente del Triángulo Norte. Allí se consignan algunas cifras de las que me gustaría resaltar un par nada más. En términos absolutos, el sistema educativo nacional debería atender a los 3.856.788 indígenas en edad de asistir a la escuela en el nivel obligatorio. Es decir, son niños, niñas, jóvenes de 3 a 17 años. Sin embargo,
ni la mitad están en donde deberían de estar. Por ejemplo, en 2015, la brecha de la población indígena atendida respecto de la general es verdaderamente inaceptable. Solo 55.8% de la población indígena de la edad correspondiente estaba en la básica, 48.3% de los hablantes de lengua indígena y ni siquiera 2/3 partes de la población que se autoadscribe como indígena tenía los antecedentes para ingresar a la educación media superior. Más dramático aún, 17.8% de la población indígena y 23% de los hablantes de lengua indígena de 15 años y más eran analfabetas, mientras solo 4.2% de la población general estaba en esta condición. Si vemos los servicios a los que tienen acceso la población indígena y la indígena migrante, pues son aquellos que han sido caracterizados como precarios, como se ve en la siguiente lámina, escuelas multigrado, casi exclusivamente, y en el caso de la media superior, los llamados telebachilleratos, donde las 4/5 partes de estas pequeñas instalaciones en realidad son compartidas con escuelas multigrado de nivel secundario. Pero no nada más el acceso es difícil y limitado, también los resultados escolares son altamente insatisfactorios. Si vemos la siguiente sección, es evidente que entre la población que nos interesa, el abandono escolar que viene bajando para el conjunto de la población no se abate para el caso de la población indígena, a pesar de la muy baja proporción del grupo de edad que está en la escuela, principalmente en los telebachilleratos comunitarios o en los bachilleratos indígenas. Los logros de aprendizaje, como se ven, siguen siendo muy altamente dependientes de la condición socioeconómica y cultural de los niños y niñas en general y de los niños y niñas indígenas en particular. No solo son insatisfactorios, bajos para el conjunto de la población, sino que su nivel negativo se acentúa para estos niños, niñas y adolescentes. Nos sorprende entonces que el acceso a los mercados laborales, al trabajo, sea tan duro para estos niños y niñas migrantes. Prácticamente no hay un trabajo formal para ellos y ellas, y tampoco para los jóvenes, independientemente de si son urbanos, rurales, rinden más o menos en la escuela. Quienes tienen entre 15 y 24 años son 18% de la población, 10 millones de ellos están en el sistema educativo y casi 7 millones trabajan. Una parte de ellos trabajan y estudian. Pero lo que llama la atención, como todos sabemos, ese alto porcentaje de adolescentes entre quienes se encuentran sobrerepresentados los adolescentes indígenas inmigrantes que no tienen o no se registra ninguna actividad. Son lo que en el pasado llamábamos ninis, que hoy comprendemos mejor. En mucho son mujeres que trabajan en la casa, son hombres que acompañan a sus padres en las labores de la zafra y en el ciclo migratorio. Pero allí, como se ve, por la edad y por las bajas competencias con las que cuentan la mayor cantidad de los jóvenes que se encuentran trabajando, acceden solo al sector informal y cerca del 40% de ellos y ellas reciben ingresos inaceptablemente bajos. Peor aún, hay una proporción no despreciable
que no tiene, como dice la OIT, un trabajo decente. Por eso, México ya había decidido cambiar su política hacia los migrantes, y allí vemos los principios que se adoptaron desde 2018, y como se ve en la siguiente lámina, la Ley General de Educación 2019 ya plantea de manera muy enfática que la educación en México debe ser inclusiva, debe ser multicultural y debe atender especialmente a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de vulnerabilidad, de manera muy protagónica, a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que también tienen derecho a la educación. Y esto se establece, es el otro componente del marco jurídico, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, impulsada desde 2019, que ya nos habla de la oferta de modelos flexibles, adaptados a las condiciones, deseos y aspiraciones de todos los niños, niñas y jóvenes tradicionalmente excluidos, y en particular de los migrantes en las fronteras mexicanas. Voy a cerrar muy rápido. Allí tienen ustedes una descripción de lo que es CONALEP y quiero resaltar su capacidad para ofrecer formación en competencias para el trabajo. Si hay algo que puede ayudar a los jóvenes y adolescentes migrantes en las fronteras norte y sur a integrarse o reintegrarse a nuestras comunidades, es la formación en competencias para el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque está demostrado, un joven preparado al que preparamos en una de nuestras escuelas tiene indudablemente una mayor inclinación a integrarse y a aportar a la comunidad. Aquí entonces es donde viene, y esto se ha demostrado por la investigación, que reconocer los saberes y las competencias que portan consigo los migrantes y refugiados jóvenes no es solamente un tema de justicia y de importancia económica, sino un aporte genuino a la integración y la convivencia armónica en las comunidades receptoras. Antes del COVID, ya veíamos con extrema preocupación episodios de xenofobia, de rechazo en las comunidades receptoras y también entre los conjuntos de migrantes. Son esos episodios los que interesa desterrar. Y la manera de hacerlo no tiene vuelta de hoja, es a través de la formación para el trabajo, de la restauración de la dignidad de las personas y sus familias y de la esperanza en que habrá caminos para sostener a las familias y mejorar las condiciones de vida y desde luego de convivencia. En el caso del CONALEP, se ha diseñado este programa piloto en Chiapas, allí en la sede del CRESUR, que justamente lo que quiere es eso, tener un modelo flexible para reconocer estos saberes adquiridos, para certificarlos y también combinar con la expedición de un certificado de bachillerato. El CONALEP tiene planteles ubicados en las fronteras, pero en este piloto la idea es concentrarnos en aquellos que se ubican en Chiapas por razones en parte de conveniencia estratégica, pero también porque es allí donde está la mayor concentración reciente de jóvenes y sus familias. La ventaja es que en el CONALEP hay 151 trayectos técnicos. Cada uno de ellos forma para competencias, ya sea
en el área de los servicios, de la manufactura, de la salud, de la producción, como se puede apreciar en las láminas. También en oficios y carreras atractivas e inmediatamente útiles, como son las de la industria del turismo, incluyendo alimentos y bebidas, hospitalidad, o bien algunas otras que a mí me ha parecido que en esta pandemia han cobrado singular importancia, como aquellas del área médica, en donde hay carreras como terapia respiratoria, como, en fin, fisioterapia, como atención de urgencias. Y si algo nos mostró la pandemia es que todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado va a ser de crítica importancia. Déjenme cerrar compartiendo mi esperanza de que el CRESUR y el CONALEP puedan impulsar de manera, como aliados que han sido, de manera determinada estas opciones de vida para los cientos de miles de adolescentes y jóvenes migrantes, indígenas maya o habitantes urbanos que como los nuestros siguen buscando, porque tienen esperanza, mejores niveles de vida, mejores destinos, porque origen no es destino. Muchas gracias.